Año 1202. El embajador del sultanato de Rum irrumpe en la sala del trono en Tiflis con un ultimátum que cambiaría el mapa del Cáucaso. Su señor, el sultán Rukanuddin Suleimán Shah, fue breve e implacable. Su rey es una mujer, por lo tanto, es débil. Que acepte el Islam y se convierta en mi esposa, y si se niega, será mi concubina. En ese tiempo, palabras así significaban la destrucción inevitable del Estado, pero la corte georgiana reaccionó de forma inesperada. Uno de los comandantes de Tamara, incapaz de soportar la ofensa, golpeó al embajador en la cara tan fuerte que perdió el conocimiento. Tamara, con fría calma, ordenó izar las banderas. Bienvenidos a Historia Asombrosa, y hoy nos preguntaremos cómo una pequeña corte cristiana, rodeada de imperios hostiles, pudo alcanzar su apogeo, su poder bajo el liderazgo de una mujer a la que oficialmente no llamaban reina, sino rey. Les espera una mirada realista a la vida de alguien cuyo genio era transformar la debilidad en fuerza arrolladora. Separaremos la leyenda santa del verdadero pragmático político, que dominaba la guerra híbrida siglos antes de que ese término siquiera apareciera en los libros de texto. Antes de comenzar, quiero dar las gracias, como es tradición, a nuestros espectadores y especialmente a los patrocinadores del canal por su apoyo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, no los haré esperar más, vamos directo al tema del video. Para comprender la historia, imaginemos la geografía. Georgia está en las laderas del sur del Cáucaso, donde las montañas protegen y limitan. Al norte hay pasos montañosos y estepas, al sur potencias musulmanas, al oeste el Mar Negro y la política bizantina, al este rutas al Mar Caspio, Irán y Asia Interior. El siglo XII fue una época de patriarcado severo, donde una mujer en el trono era vista como una anomalía. Jorge III de Georgia lo sabía bien. Sin herederos varones para evitar una guerra civil, tomó una medida inédita. Coronó a su hija Tamara mientras aún vivía. Cuando ella tenía apenas unos 12 años, fue un intento de asegurar el futuro. Mientras vivía su padre, Tamara era corregente reconocida, respaldada por la autoridad de un monarca masculino. Cuando Jorge murió en 1184, la aristocracia vio en la joven gobernante una presa fácil. Tamara recibió un trono de concesiones. La obligaron a coronarse otra vez para validar su legitimidad ante clanes rebeldes como los Orbeliani. La nobleza exigía privilegios y la iglesia influencia. Esperaban sumisión, pero Tamara inició su partida de ajedrez. En ese momento su título quedó oficializado. Mepet significa rey y en georgiano es masculino. Es decir, ella no era la reina, esposa del rey, ni la viuda del rey, sino precisamente el propio rey. Esto no es coincidencia lingüística, aquí está un detalle clave. El título oficial de los reyes georgianos era Mepet Mepe, que significa rey de reyes. En el siglo XII, el título lo era todo. Llamarla rey mostraba que su poder era como el de un gobernante masculino y supremo, sin importar su género. El título es solo una palabra, aunque suene como rey. En la Georgia del siglo XII, el poder no solo estaba en el trono, sino también en el altar. La iglesia ortodoxa era muy influyente. Los monasterios tenían tierras, los obispos controlaban ciudades y el catolicos patriarca influía como cualquier príncipe. Tamara realiza su segundo movimiento y convoca un concilio eclesiástico. Algunos obispos son destituidos, otros trasladados o pierden influencia. Sin embargo, no pudieron destituir al patriarca por la fuerte resistencia del clero. El bisabuelo de Tamara, David el Constructor, no tenía piedad con sus rivales. Morían pronto y rara vez por muerte natural. Tamara prefería un estilo distinto, sin ejecuciones ni amputaciones, lo que era más suave para el siglo XII. Ella entendía que la crueldad genera venganza, especialmente entre los montañeses de sangre caliente. Por eso controlaba con nombramientos y en silencio quitaba a los indeseables. Seguían vivos, pero ya no eran un peligro. Gracias a esto, la iglesia terminó estando de su lado, y eso significaba que ahora cualquier paso político que diera se volvía casi sagrado.
Ahora la guerra es la defensa de la fe. La desobediencia casi es pecado y la victoria indica apoyo celestial, pero en la sociedad medieval la legitimidad política no bastaba. Se requería un heredero, así que era necesario un esposo. Para la Edad Media, una mujer soltera en el trono era un precedente riesgoso. Por eso, la corte, guiada por su tía Rusudán, le eligió un esposo. Encontraron un candidato muy lejos, en la Rus. Yuri, hijo de Andrei Bogolyubsk y nieto de Yuri Dolgoruki, compartía su fe y era un brillante guerrero y galán. Tras el asesinato de su padre, Yuri quedó exiliado, vagando solo por las tierras del Mar Negro, lo que convenía a la corte georgiana. Pero la realidad no fue tan buena. Al inicio, todo iba bien. Yuri participaba en campañas y conquistaba ciudades. El problema vino después. Yuri solía organizar banquetes lujosos con frecuencia, abusar del vino y actuar de forma provocadora, aunque esto podría deberse a la exageración medieval. Dicen que cuando un gobernante cae, lo muestran como un monstruo moral, pero el problema era político, no solo la embriaguez. Yuri empezó a actuar como gobernante independiente, no solo como esposo de la zarina. En una sociedad donde el esposo era la cabeza de la familia, esto parecía lógico, pero el Mepe ya ocupaba el trono, y Tamara no quería compartir el poder. Tras soportar 2 años de los excesos de su esposo, Tamara pidió el divorcio. En el siglo XII, eso era impensable en un reino cristiano ortodoxo. Ella acusó a su esposo de sodomía y otras indecencias, logrando que los clérigos anularan su matrimonio. A Yuri lo mandaron a Constantinopla con valiosos regalos, pero la política medieval no se lleva bien con la generosidad, especialmente si el príncipe ofendido sigue vivo y tiene experiencia militar. 1 año después, Yuri volverá como pretendiente al trono, no como esposo. Bizancio en esa época era un mercado de mercenarios. Con dinero siempre conseguías un ejército, y Yuri lo tenía. Esos regalos con los que fue enviado generosamente desde Georgia, Yuri reúne un ejército y regresa, apoyado por parte de la nobleza. Y eso significa que en el país todavía existía un grupo descontento con una mujer en el trono. Yuri toma Kutaisi, y sus partidarios lo proclaman rey. En algún momento Georgia se divide. Tamara no era de las que retroceden, moviliza a las tropas. Yuri es derrotado y capturado. Otra ya le habría cortado la cabeza hace tiempo, pero Tamara nuevamente perdona a su exesposo y lo deja ir. ¿Creen que aprendió algo? No. Al poco tiempo, Yuri lo intentará de nuevo, tratará de tomar el poder, volverá a reunir seguidores y volverá a ser derrotado. ¿Y qué pasó con él después de eso? La historia lo calla. El humanismo es una cosa, pero el Estado igual requería a alguien con la espada. Tras lo de Yuri, Tamara no podía fallar y eligió a su esposo por sí misma. Su elección fue el príncipe osetio David Soslan, amigo de la infancia y aliado leal. El segundo matrimonio fue clave para su grandeza imperial. David no aspiraba al trono. Él no buscó ser rey en lugar de la reina, sino que se volvió líder militar en el sistema creado por Tamara. Al mismo tiempo, dentro del país, Tamara completa la reestructuración de la élite. Sus partidarios ocupan los puestos clave. Los gobernantes regionales dependen del centro. Tamara manejaba diplomacia y reformas, mientras David reformaba el ejército. El país se dividió en 9 distritos militares y se implementó un sistema de entrenamientos constantes. No es poca cosa. No era una confederación inestable de príncipes montañeses, sino un estado centralizado. Tamara y David tienen 2 hijos, Jorge y Rusudán. La sucesión ya estaba resuelta. La dinastía continúa. Georgia no solo tiene una gobernante, sino una pareja gobernante estable con roles claramente definidos. Cuando el sistema interno se estabilizó, Tamara recurrió al principal indicador de poder en la política medieval, la guerra en territorio ajeno. Para entonces, el estado selyúcida se había dividido en sultanatos como Irán, Azerbaiyán y Asia Menor, viviendo en constantes conflictos. Ese fue el momento histórico. Georgia actúa y en 1195 ocurre la batalla de Shamkor. El oponente es el Atabek de Azerbaiyán, uno de los gobernantes musulmanes más poderosos. El ejército de David Soslan lo derrota. Las fuentes georgianas lo ven casi como un milagro, gran botín, prisioneros y banderas enemigas capturadas.
Lo principal no eran los trofeos, sino el impacto psicológico. Georgia demostró que podía atacar fuera de sus fronteras. Años después, el conflicto surge con el sultanato de Rum, estado selyúcida en Asia Menor. Y aquí entra en juego la famosa historia de la carta del sultán, de la que ya hablé al principio del video. Según la versión georgiana, el sultán le ofreció a Tamara una elección: aceptar el Islam y convertirse en su esposa, o quedarse como cristiana y terminar en el harén. Por supuesto, es posible que esta historia haya sido adornada por los cronistas. La reacción fue real y la respuesta, la guerra. La batalla de Bassiani en 1202 fue el momento clave de su reinado. El sultán Rukan ad-Din reunió fuerzas de todo el mundo islámico, incluso de la India. Tamara, como siempre, dio un discurso al ejército que, dicen, hizo olvidar el miedo a los soldados ante un enemigo 10 veces mayor. El genio táctico de David Soslan y la devoción de las tropas a Tamara causaron la derrota total de los selyúcidas. El sultán huyó y su estandarte fue entregado a la mujer que quería como concubina. Georgia alcanza el punto máximo de su influencia. Sus fronteras se han expandido. Los territorios hasta el norte de Persia pagan tributo. Los príncipes vecinos prefieren aliarse que confrontar. Aquí entra en acción el gobierno de Tamara, conocido como la Edad de Oro. El problema de las victorias medievales es que pronto generan ilusión de invulnerabilidad. Después de Shamkor y Bassiani, las tropas georgianas se sentían dueñas de la situación, las campañas iban cada vez más al sur, las fronteras iban de Dantikli a Tiflis, el mundo selyúcida desmoronado podía ser desmantelado por partes. Pero detrás de los sultanes dispersos había una fuerza mucho más seria, era el Estado ayubí, creado por Saladino. Dominaba Egipto, Siria y gran parte del Medio Oriente. Cuando los georgianos se acercaron a su zona de influencia, la respuesta fue dura, ocurriendo cerca de la fortaleza de Alat, en Armenia. Por primera vez en años, Tamara se retiró. Las negociaciones exigieron liberar prisioneros, pagar una gran suma y ceder fortalezas. Fue un golpe a su prestigio. Pero lo importante es que Tamara no continuó una guerra suicida a cualquier precio solo para mantener la imagen de invencibilidad. Esta tregua duró décadas. Eso ya mostraba una política madura. Y después pasaremos a la creación del imperio de Trebisonda. ¿Y qué papel jugó Tamara en esto? Fue una de las operaciones geopolíticas más sofisticadas en la historia del Oriente medieval. Combinó venganza personal, lealtad dinástica y cálculo estratégico frío. Para entender cómo las banderas georgianas llegaron al sur del Mar Negro, debemos retroceder varias décadas, a los oscuros pasillos de los palacios bizantinos. El terreno para la expansión se preparó mucho antes de que Tamara iniciara su gobierno independiente. La hermana de la reina estaba casada con un miembro de la dinastía bizantina de los Comnenos. En ese entonces, el destino de los gobernantes era muy inestable. Cuando en Constantinopla hubo un sangriento golpe de estado de la dinastía de los Ángelos, el mundo de la familia Comneno colapsó. Al esposo de la hermana de Tamara lo dejaron ciego, lo que entonces era casi una sentencia de muerte. A su padre, el emperador Andrónico, lo torturaron y ejecutaron. En el epicentro de ese caos, la hermana de Tamara logró huir de Bizancio a Georgia, llevándose consigo a sus dos pequeños hijos, Alejo y David. Estos niños, sobrinos de Tamara, crecieron en Georgia. Y no solo como invitados de honor, sino como posibles herederos bizantinos. Tamara controlaba personalmente su crianza y educación, entendiendo que en sus manos tenía una herramienta política única, los legítimos herederos al trono del gran imperio. Eran sus agentes durmientes, esperando. La oportunidad para activar el plan llegó a inicios del siglo XIII. Tamara, defensora de la ortodoxia, enviaba donaciones frecuentes a monasterios cristianos en todo el mundo. Uno de esos cargamentos de oro era para los monjes de Constantinopla y del monte Athos. El emperador bizantino Alejo III Ángel, con problemas de dinero, confiscó el cargamento. Para Tamara, fue una pérdida financiera y un reto a su autoridad. Este fue el casus belli ideal, permitiéndole actuar no como agresora, sino como defensora de la justicia. El ataque se realizó con precisión perfecta. En 1204, mientras los caballeros de la Cuarta Cruzada saqueaban Constantinopla y dividían Bizancio, Tamara ordenó avanzar.
Con la atención mundial en la tragedia del Bósforo, las tropas georgianas entraron rápidamente en Lásica y Caldia bizantinas. La población, cansada de impuestos, recibió con agrado a Georgia en el momento justo. Surgió Bizancio, que oportunamente entró en guerra con Georgia. Bizancio surgió y fue incorporada por Georgia, después el imperio de Trebisonda. Ese año, ella se convirtió en la cabeza de la parte principal del territorio. En lugar de eso, proclamó la creación de un nuevo estado, el imperio de Trebisonda. Alejo Comneno, su sobrino mayor, asumió los títulos de emperador y gran Comneno. Su hermano David lideró los ejércitos del nuevo estado. Parecía una restauración de la ley bizantina en la periferia del imperio, pero Trebisonda fue en realidad un estado satélite estratégico de Georgia. Tamara construyó un colchón defensivo que protegía el suroeste y controlaba las rutas comerciales clave del Mar Negro. Esto le permitió a Georgia dictar sus propias condiciones en la región, sin cargar el tesoro con el mantenimiento de enormes guarniciones en los nuevos territorios. El imperio de Trebisonda ejemplificó el poder blando de Tamara, quien convirtió una tragedia familiar en una ventaja geopolítica. Mantener un imperio ajeno resultó más difícil que crearlo, pues las potencias vecinas reaccionaron rápido. Los sultanatos turcos aumentaron la presión y el imperio de Trebisonda se redujo a una estrecha franja costera y pronto dependió de los mismos gobernantes musulmanes contra los que había estado luchando recientemente. La política interna de Tamara también fue revolucionaria. En una época de tortura y ejecuciones, abolió de facto la pena de muerte y los castigos físicos. Su imagen santa y misericordiosa no era solo un título religioso, sino una fachada pública que le permitía controlar la confederación de 7 reinos. Ella sabía cuándo ser flexible y cuándo asestar un golpe decisivo. Y ahora cambiemos la atención por un momento, porque la Edad de Oro también es cultura. Sin la cultura, esta época no sería leyenda. Con Tamara se construyen monasterios y fortalezas. Varcia es el símbolo más impresionante de la época, un gran complejo de cuevas en la roca sobre el río Kura. No es solo un monasterio, es muestra del poder estatal, cientos de habitaciones, pasadizos secretos, iglesias y salas. La piedra hecha arquitectura del poder. En la corte se reúnen poetas, teólogos y eruditos, y surge el idioma literario georgiano. En este periodo, Shota Rustaveli escribe El caballero en la piel de tigre, dedicado a Tamara. Aunque trata de reinos lejanos, tras las alegorías se ve el contexto real. Las heroínas de Rustaveli gobiernan igual que los hombres. El amor se une al deber y el honor supera la vida. No es solo lírica cortesana, sino la ideología de una época hecha arte. Ya en vida de Tamara, surge su imagen como gobernante justa, sabia y casi santa. La presentan como ideal, inteligente, hermosa y misericordiosa. Su dureza política en las crónicas se presenta como muestra de gran sabiduría. Como toda época dorada, este periodo fue breve. Y su final fue mucho más silencioso que su inicio. Hacia 1213 Tamara enferma de repente y muere. Tenía unos 50 años, la entierran en secreto. Las crónicas cuentan que el ataúd fue llevado al monasterio de Gelati, pero se desconoce el lugar exacto de la sepultura. Una versión dice que ocultaron el cuerpo para evitar profanaciones, otra que lo enterraron en otro sitio. Algunas leyendas cuentan que su hijo llevó sus restos a Jerusalén. Eso es inusual, ya que para un gobernante así, la tumba perdida es casi un símbolo. Como si toda una época se hubiera desvanecido junto con ella. Con su partida acabó la época dorada. Es muy simbólico. Eso es todo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Всем пока.